Muy buenas tardes, mesa directiva, diputadas y diputados, medios de comunicación y ciudadanos que nos acompañan. Tengan ustedes muy buenos días. Les solicito, Presidenta, deje usar las pantallas, por favor. Sí, pantallas, por favor, para la diputada Leticia. Honorable Asamblea, la suscrita Leticia Calderón Fuentes, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social y presidenta de la Comisión de Transporte y Movilidad de esta 62ª legislatura, en ejercicio de las atribuciones previstas por los artículos 53, fracción 3 de la Constitución Política de Sonora y 32, fracción 2 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Someto a la consideración de esta soberanía el presente punto de acuerdo mediante el cual se exhorta a la gobernadora del Estado de Sonora, licenciada Claudia Pavlovich Arellano, para que en pleno uso de sus atribuciones destituya al director general de transporte del Estado de Sonora y nombre a uno nuevo, a efectos de cambiar al actor político que no ha sabido manejar una estrategia sana con los usuarios, con los concesionarios, permisionarios, choferes del transporte, cuya vialidad sustento bajo la siguiente exposición de motivos. El transporte público urbano fue requisado los concesionarios en octubre en el 2018. El Estado argumentó que los concesionarios no cumplían con una buena prestación de servicio y responsabilizó totalmente a los concesionarios. No aceptó que parte del mal servicio se dio porque ellos no hacían y no hacen su trabajo. Lo anterior lo manifiesto porque los concesionarios de la empresa Situsa decían que no podían prestar mejor servicio porque el Estado no les pagaba el subsidio de las tarifas y que las deudas eran millonarias. Todos supusimos que al entrar nuevas figuras en la prestación de servicio público en Hermosillo, esto iba a cambiar, ya que entrarían empresas serias con capacidades técnicas y financieras para hacerlo. Pero parece que la historia se repite y hoy en día estamos ante la misma amenaza de huelgas que antes existían por violaciones laborales a los choferes por parte de los concesionarios. El día martes 2 de marzo de este año se manifestaron los choferes del transporte urbano de Hermosillo, agremiados al sindicato de la CTM, y manifestaron lo siguiente: exigimos que las empresas cumplan con lo estipulado en el contrato colectivo. Ha habido hostigamiento por parte de los jefes de línea, por parte del mismo director general de la empresa. Esto es en contra del trabajador, en contra de sus horas laboradas, así como en sus jornadas de trabajo, sí hay hostigamiento. Ahora bien, yo no responsabilizo solo a la empresa, responsabilizo al director de transporte por no vigilar la correcta prestación del servicio para los sonorenses, pues si bien es cierto, él no reparte el dinero de los subsidios a los concesionarios, también es cierto que no vigila la correcta prestación del servicio, y eso es algo que cualquier usuario del servicio urbano nos los puede manifestar. Cuando exista un director de transporte que haga cumplir la ley y que sea sensible con los usuarios, concesionarios y choferes, y que de perdida los atienda con respeto, yo seré la primera que les voy a aplaudir. Por otro lado, en el sexenio anterior se emitieron aproximadamente 5,000 concesiones de distintas modalidades y sistemas, pero queremos hacer énfasis en el taxi. El gobierno en turno en aquellos años argumentaba en sus dictámenes técnicos que tenían muchos años sin existir otorgamientos de concesiones y por ello efectuó esas acciones con el propósito de satisfacer las necesidades del servicio de aquel entonces. No existía Uber, menos otras competencias que han surgido a partir del 2016. Diré las cosas sin rodeos. Se han aprovechado de la competencia fuerte hacia los taxistas y que con el objeto de tapar el sol con un dedo, se comenzaron a emitir permisos eventuales de taxis en distintas ciudades, que en vez de dar una solución, terminaron por crear un conflicto en el cual no se ve una solución en un corto plazo. Asimismo, la Dirección de Transporte emite permisos sin sustento de carácter técnico y lo hace con plena discrecionalidad, llegando al grado de tener el grupo privilegiados a quienes sí
les otorga el permiso y a otros los cuales simplemente ignora y los hace pasar horas, días, me atrevo hasta decir de semanas afuera de la dirección de transporte sin tener la sensibilidad de atenderlos o de perdida decir las cosas con claridad. No quiero o no se puede. No quiero que les quiten los permisos eventuales a las personas que ya lo tienen, pero no quiero que sean discrecionales y a unos sí y a otros no. Basta de corrupción, basta de atropellos a las clases trabajadoras y lo digo claramente. No tienen por qué estar sometidos los choferes del volante bajo las siglas de una central obrera o de un sindicato o de una afiliación política para tener acceso al permiso eventuales. Tratemos con respeto a los choferes, a los operadores del transporte que muchas veces, aunque no tengan autorización para prestar el servicio, ellos son los verdaderos transportistas. Pongo otro claro ejemplo, los problemas que se están suscitando con los servicios del transporte de trabajadores agrícolas, muchas de las culpas de los accidentes que han ocurrido es responsabilidad del prestador del servicio por su forma irresponsable de conducir. Sin embargo, no podemos dejar al lado la responsabilidad del Estado de realizar la inspección físico-mecánica en que se refiere la Ley del Transporte en su numeral 48. Todos los años, cada vez que se realiza el pago de la rehabilitación anual, la Dirección del Transporte deberían de realizar la inspección antes referida. Si no lo hacen, si no tienen la capacidad técnica o financiera o ambas requeridas, que busquen los medios necesarios, pero que esas inspecciones se realicen, ya que es por la seguridad de los usuarios y de los propios conductores y prestadores de servicio. La gobernadora del estado de Sonora, licenciada Claudia Pavlovich Arellano, es sensible, sabe lo que es tratar al ciudadano con respeto y dignidad. Es una luchadora incansable por buscar soluciones, pero lamentablemente alguien de su equipo le está fallando. Se lo señalo claramente, no proteja a funcionarios que no valen la pena, porque después la responsabilidad podría caer en usted. Tome acciones inmediatas y ayudemos al pueblo de Sonora. Le extiendo mi mano para poder buscar soluciones rápidas y de fondo, no por encima. Por todo lo expuesto con antelación y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 53, fracción tercera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 32, fracción 2 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Respetuosamente someto a consideración de esta honorable Asamblea la presente iniciativa con punto de acuerdo. Único, el Congreso del Estado de Sonora resuelve emitir atento exhorto a la gobernadora del estado de Sonora, licenciada Claudia Pavlovich Arellano, para que en pleno uso de sus atribuciones destituya al director general de transporte del estado de Sonora y nombre a uno nuevo, a efectos de cambiar el actor político que no ha sabido manejar una estrategia sana con los usuarios, con los concesionarios, permisionarios y choferes del transporte. Finalmente, con conformidad con lo dispuesto por el artículo 124, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora, solicito muy respetuosamente que se considere el presente asunto como de obra y resolución y se dispensa el trámite de comisión para que sea discutido y decidido en su caso en esta misma sesión. Atentamente, diputada Leticia Calderón Fuentes, Hermosillo, Sonora, 5 de marzo del 2020. Muchas gracias, presidenta. Gracias, diputada Leticia Calderón Fuentes.